Seguramente usted, al igual que muchos, tiene dudas sobre las obligaciones fiscales, estos pagos que tenemos que cumplir, ya sea con el SAT, con Hacienda o hasta con la Secretaría de Economía o de Finanzas. Sin embargo, es muy importante señalar que hoy en día tener un contador a la cercanía puede ser una de las mejores inversiones, porque podemos ser acreedores de multas y en algunas de las veces de muy alto costo. No se vaya, que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Los amantes del ajeno ya no se detienen, ahora también buscan robar en escuelas durante las temporadas de vacaciones. Se llevan hasta los cables. Y elementos de la policía estatal fueron agredidos en el municipio de Tabasco. Afortunadamente no hay elementos lesionados, pero sí un agresor reducido. El día de hoy estudiantes se manifestaron en Zacatecas en conmemoración del 2 de octubre. Posible el que no se apoyen con un profesional contable. Hemos sabido de algunos cobros que no corresponden a la ley. Auditorio, sin lugar a dudas, conforme van avanzando pues las nuevas tecnologías, hay nuevas formas de hacer procesos, como en el SAT o también en la Secretaría de Finanzas, pagos que año con año tenemos que estar pasando, pero no dejemos de lado más bien el hecho de que tenemos que ser conscientes en nuestros compromisos fiscales y pagar a tiempo para evitar multas que pueden ir desde los 1,800 hasta los 40,000 pesos. De hecho, en el SAT es el principal lugar donde se tienen pues mayores endeudamientos. La creciente complejidad del sistema fiscal ha vuelto indispensable el papel de los contadores en Zacatecas. Empresarios y contribuyentes reconocen que sin asesoría profesional, el riesgo de multas y sanciones es cada vez mayor. Las multas y sanciones más comunes en Zacatecas se concentran en la omisión de obligaciones fiscales ante el SAT, como la declaración provisional del ICR, el pago definitivo del IVA y las declaraciones informativas. A nivel estatal, el impuesto sobre nóminas es la principal fuente de penalizaciones. Para mitigar estos riesgos, los servicios contables más demandados incluyen la presentación de declaraciones, asesoría fiscal y la preparación de declaraciones anuales. Con el hecho de que ya la fiscalización se está apoyando mucho en los sistemas o tecnologías de información, inteligencia artificial, pues ya no es posible el que no se apoyen con un profesional contable que les pueda dar paso a paso una orientación de cómo deben de cumplir con sus obligaciones fiscales. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Zacatecas reporta que actualmente hay 200 agremiados, de los cuales 40 se certificaron apenas este año. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que en el estado laboran alrededor de 4,560 contadores, lo que muestra una gran diferencia entre quienes ejercen y quienes están colegiados o certificados para dar certeza profesional. Hemos sabido de algunos cobros que no corresponden a la ley. Tenemos que estar vigilantes y atentos a ese tipo de cobros que se autorizan, porque después los ayuntamientos se vuelven en autoridades más allá regulatorias, recaudatorias. El SAT y la Secretaría de Finanzas vigilan de cerca a los contribuyentes, imponiendo sanciones que pueden ir de los 1,800 hasta los 40,000 pesos por incumplimiento federal. Además, en casos municipales se han reactivado créditos fiscales y la posibilidad de cobros indebidos de ayuntamientos, que la Canaco Fresnillo ha denunciado. En el área fiscal, presentación de declaraciones fiscales, declaraciones informativas, declaraciones anuales, por el hecho de que los contribuyentes pues sí tienen conocimiento que si no cumplen adecuadamente, pues les pueden imponer una multa por parte de las autoridades. Mientras la fiscalización se moderniza, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas carecen de asesoría certificada. Esta brecha convierte al contador en una figura no solo necesaria, sino estratégica para evitar que los contribuyentes queden atrapados en un ciclo de sanciones y endeudamiento que limita el desarrollo económico del Estado. Luis Ángel González, Mega Noticias. Usted, auditorio, ya en casa, la pregunta de esta noche: ¿cuenta con algún asesor financiero, un contador que pudiera pues abonar a esta situación que muchas veces desconocemos, hasta cómo realizar, por ejemplo, una declaración o la firma electrónica, cualquiera de estos pasos que a veces son tan sencillos acudiendo al SAT, o simplemente cuánto nos toca pagar año con año, o si tenemos devoluciones, que por supuesto también es muy importante también saber que podemos tener retribuciones a nuestros pues impuestos que estamos pagando constantemente? ¿Sabe que puede enviar sus
sus comentarios al 492-103-2360 y por supuesto podemos aclarar algunas dudas que usted pueda tener. Pero vámonos con más información y hablando precisamente de los recursos, continúan las glosas en la 65ª legislatura del estado de Zacatecas. En esta ocasión le tocó el turno a la titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, quien informó que pese a mantener una política de cero endeudamiento en la actual administración, las finanzas públicas continúan resintiendo los costos de créditos heredados de los gobiernos anteriores. En más de 10 ocasiones, la funcionaria respondió a los diputados que cuestionaban las llamadas herencias malditas que dejaron los gobiernos del PRI al gobierno de Zacatecas y los intereses que éstas generaron. Además, los legisladores pidieron aclaraciones sobre pagos al sector educativo, incluyendo la nómina magisterial, uno de los temas pendientes y que por supuesto de a poco van avanzando, pero no hay una solución de fondo. El presupuesto asignado también a la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido uno de los temas que se pusieron sobre la mesa. Al inicio de la administración, el saldo de la deuda pública ascendía a 7,151 millones de pesos, cifra que se ha logrado reducir a 6,575 millones de pesos. Gracias a las políticas de disciplina financiera y austeridad. Durante la sesión, diputados del PAN y del PRI también solicitaron un informe sobre el fideicomiso del segundo piso, ante dudas sobre si los recursos ya habían sido ejercidos. Durante la CEFIN, también habló de los créditos a corto y largo plazo, y en las últimas 3 administraciones se han erogado más de 9,000 millones de pesos en la deuda, principalmente en intereses, lo que ha limitado la capacidad de inversión en programas sociales e infraestructura. Un estado que por supuesto tiene finanzas bastante delicadas, y seguir hablando de la herencia maldita en vez de lugar buscar los resultados, buscar las finanzas sanas para el estado de Zacatecas sigue siendo un tema pendiente. Aunado que hay que señalarlo también, auditorio, ¿dónde está este fideicomiso acerca de lo que se tenía previsto para el segundo piso? Tal vez habían señalado que no se tenían el monto total, los más de 3,000 millones de pesos, pero sí señalaban que tenían un fondo de cerca de 1 millón. Pues habrá que ver, 1,000 millones, habrá que ver precisamente dónde quedó y cómo se utilizará pues este recurso. ¿Será que desaparece? ¿Será que será para utilizarse para la indemnización acerca de Grupo IXA? Pues bueno, los detalles los han compartido. Y mira, auditoría, vamos a estar tocando esta noche temas importantes precisamente sobre los avances que se tienen en la ley de amparo. Y es que la reciente aprobación en el Senado de la República de la ley de amparo, que posteriormente pasaría a los diputados federales, ha generado preocupación entre abogados y ciudadanos, quienes consideran que la nueva normativa representa un retroceso en la defensa contra posibles abusos de autoridad. El abogado penalista Iván Casas señaló que el amparo era hasta ahora una de las pocas herramientas legales con las que contaban los ciudadanos para protegerse de acciones arbitrarias, desde detenciones hasta cobros indebidos por parte de las autoridades. Con la nueva ley, advierten, la situación podría cambiar. Señaló que con esta reforma los ciudadanos que promuevan un amparo contra obras públicas, como en el caso que ya había mencionado, el fallido segundo piso viaducto elevado, ya no podrían acceder automáticamente a suspensiones provisionales o definitivas, debiendo acreditar de manera concreta la afectación que les cause la obra. Sin embargo, no todo es negativo. La ley incluye facilidades para la presentación de demandas en línea, agilizando ciertos trámites, y establece que en casos de detenciones arbitrarias, el juez deberá dar vista inmediata al Ministerio Público. El abogado concluyó que aunque existen aspectos positivos, la nueva ley de amparo representa un desafío para los ciudadanos al limitar herramientas tradicionales y protección frente a la autoridad. Principalmente, ¿cuántas veces no hemos visto que esta es una herramienta que puede avanzar precisamente en casos tan importantes como han sido las pensiones del ISSSTE, como también fue en su momento el segundo piso? Ahora también estamos viendo la coyuntura que se tiene sobre la presa Milpillas, recursos importantes que gracias al amparo pudieron tener avances e investigaciones, o en el caso del segundo piso, su cancelación. Ahora veremos cómo avanza esta situación y posiblemente también en días posteriores estaremos platicando cómo van las votaciones, las modificaciones y cómo quedaría el país. Y al regresar, los amantes del ajeno no se detienen y ahora hasta los cables de luz se llevan. Y más adelante, elementos de la Policía Estatal fueron agredidas con arma de fuego en el municipio de Tabasco. No se reportan elementos lesionados. Ay, no, Charbel, llegamos tarde para ver el inicio
inicio del episodio. Ah, Sofi, ya lo tienes. Pero está en vivo. Ah, ya lo tienes, solo regresa el programa. Charlie, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. ¡Ya, lo tengo! Es XView Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa a canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también Pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XView Plus. Úsalo. De regreso con mucha más información, interactuando con sus mensajes, por supuesto, pero antes, vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. El 2 de octubre no solo recuerda la masacre de Tlatelolco, interpela a la democracia. Cada aniversario pregunta si el Estado aprendió que la protesta es derecho, no enemigo. Hoy, entre militarización, espionaje y discursos que desacreditan, el eco del 68 sigue vivo. La promesa de verdad y justicia exige archivos abiertos, cadenas de mando esclarecidas y responsabilidades sin fuero ni plazo. No bastan actos conmemorativos, falta memoria institucional que evite la repetición, policías que rindan cuentas, fiscales autónomos y jueces independientes. La generación de hoy no pide permiso para preguntar, exige respuestas. Ayotzinapa, desaparecidos, periodistas asesinados y activistas espiados son heridas abiertas. El presente honra el 68 si la calle sigue siendo espacio cívico y el poder acepta el escrutinio. Con memoria, verdad y justicia plena, el nunca más puede ser norma y no consigna. Vámonos ahora a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia, ya hay bastantes mensajes del público. Saludos desde el estudio, Guillermo. Feliz noche de jueves desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo sabe. Vámonos directo con sus comentarios. Con lo caro que sale un contador y a veces ni nos ayudan a salir del apuro. Yo creo que en la escuela deberían de brindar este tipo de educación financiera para ya de grande saber al menos qué es el SAT. Uno empieza a trabajar y debe de pagar hasta por respirar y sí, uno cuando nace pues ya lo hace con deuda. Vámonos a cambiar totalmente de tema y sí, escuela sea o no sea ciclo escolar, hasta en temporada vacacional no se salvan del robo. Hay que tomar en cuenta este caso que se presentó en Mega Noticias Zacatecas de una escuela ubicada a unos cuantos metros de la Policía Estatal Preventiva que al menos en 6 ocasiones, según su director, ha sido víctima de robo y tienen que pedir la luz eléctrica a los vecinos porque también hasta eso se llevan. Aquí la siguiente información. En Zacatecas, durante el último periodo vacacional se registraron 3 robos en escuelas. Aunque esta cifra representa una disminución respecto a periodos anteriores, el delito continúa presente en la comunidad escolar y se atribuye a diversos factores. De diciembre de 2024 a agosto del 2025, se reportaron 52 robos. En las vacaciones decembrinas fueron 42, en las vacaciones de Semana Santa 7 y en las últimas vacaciones de verano 3, ocurridos en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Vamos a estar retomándolo con INSACE también, porque son rehabilitaciones muy caras. Mientras tanto, a todas las escuelas les estamos ofreciendo esto que te digo, que es que planeación ve cómo les habilita lo más urgente de energía eléctrica para que los sanitarios estén funcionando, incluso pues la oficina, ¿no? Los temas más urgentes. Aunque no se precisó el monto robado, la Secretaría de Educación informó que el presupuesto de planeación no alcanza a cubrir las reparaciones, ya que en los 3 casos se desmanteló la red eléctrica. No hemos directamente a nosotros, no hemos recibido reporte alguno, sí nos enteramos por los medios de comunicación, por los comentarios que se dan también en las mesas de trabajo. En la capital, durante el verano de 2024, se registraron 8 robos, mientras que este año en el mismo periodo solo hubo 1, lo que representa una disminución del 87.5%. En total, en lo que va del año, se han reportado 5 casos. Con el programa Escuela Segura, se realizaron rondines en 3 turnos y se intervinieron al menos 3 planteles, logrando reducir los reportes de riñas y detectando un caso de venta de drogas en una preparatoria. Es un tema que está latente de manera continua. Afortunadamente en la capital lo hemos llevado ya muy a la baja, a tal grado que al día de hoy vamos en septiembre, llevamos únicamente 5 robos en escuelas. Afortunada y desafortunadamente hemos tenido buena coordinación ya con la mayoría de las escuelas
Hay algunas otras que aún no tenemos ese contacto directo. Se estima que los trabajos de reparación en las 3 escuelas afectadas concluyen en menos de 2 semanas, con lo que recuperarán por completo el servicio de electricidad. Para prevenir nuevos incidentes, también se refuerza la organización de comunidades escolares que apoyen en la vigilancia, ya que más de la mitad carecen de velador. Para Mega Noticias, César Horta. Desde la redacción me despido y regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana con más detalles. Auditorio, no se mueva que tenemos mucha más información, pero ahora en nuestras breves locales. Vámonos rápidamente a hablar de temas de seguridad, auditorio, y es que el gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, negó la versión de que 2 policías estatales habrían sido asesinados durante un enfrentamiento ocurrido este jueves en el municipio de Tabasco. Aclaró que únicamente un presunto delincuente fue abatido en el lugar y aseguró que las corporaciones de seguridad llegaron en menos de 15 minutos a recibir el reporte. Ojalá si fuera con todo lo que se llega en el tema de seguridad. No obstante, el colectivo Sangre de mi Sangre difundió un video en el que denunció que mientras realizaban labores de búsqueda de campo acompañados con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, las fuerzas de seguridad se retiraron dejándolos sin resguardo. Bajo este argumento, pues, de que debían movilizarse hacia la zona del enfrentamiento. En respuesta, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, negó que los colectivos hayan sido abandonados. Afirmó que el retiro de las patrullas obedeció a la implementación de un anillo de seguridad para proteger a las personas de búsqueda y evitar que fueran víctimas de algún ataque. En ningún momento se les dejó solos, refirió el secretario de Gobierno. Y fue durante la reciente reunión del Consejo Universitario que se informó sobre la aportación del gobierno del estado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se mantiene por debajo de la media nacional, representando apenas un 30%, cuando el promedio deseado sería el 50%. Ante esta situación, el rector Ángel Román Gutiérrez anunció que solicitará un incremento del 34% en el presupuesto. Sin embargo, el gobernador del estado, David Monreal, enfatizó que la UAS debe disciplinarse en el manejo de sus recursos. Señaló que aunque es válida la petición de más fondos, es necesario realizar una revisión de fondo exhaustiva en el gasto y garantizar que los recursos se utilicen con responsabilidad. Y ya que estamos hablando de la UAS, auditorio, pues emitió una alerta a su comunidad luego de que estudiantes denunciaran ser víctimas de extorsiones telefónicas. De acuerdo con el rector Ángel Román, se trata de llamadas en las que delincuentes advierten falsamente que familiares están en riesgo, presionando a las víctimas hasta obtener información personal, lo que deriva después en casos de secuestro virtual. El rector precisó que aunque son varios los intentos registrados, pocos estudiantes han caído en la trampa. Asimismo, informó que personal administrativo y docente también han sido blanco de estas llamadas, aunque en la mayoría de los casos no se concretó la extorsión. Román Gutiérrez recalcó la importancia de no responder llamadas de números desconocidos y, en caso de recibirlas, comunicarse de inmediato con sus familiares. Señaló además que la UAS ya sostiene diálogos con la Fiscalía del Estado a fin de coordinar acciones que permitan erradicar estos intentos de extorsión. Y auditorio, tenga mucho cuidado también usted, porque hay bastantes llamadas que vienen del extranjero, según esto, pues para ofrecerle trabajo. Vámonos ahora directamente con Alejandro Orozco y las condiciones del tiempo. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo con las condiciones que vamos a estar viendo a lo largo de este primer viernes del mes de octubre, y es que acá para nuestro estado de Zacatecas lo que nos trae es bastante sol, la presencia ocasional de algunas nubes aisladas y también de lluvias dispersas, pero en general, lo que más vamos a ver durante el día es sol. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que en Río Grande la temperatura será de 24 grados, Calera se queda por los 22. Aquí para nosotros puede usted esperar la temperatura en los 20 centígrados, la presencia de nubes dispersas. Luego, seguimos con el termómetro entre los 20 y los 22 y el día con mejor probabilidad de lluvia, y que no es mucha, pero el día con mejor probabilidad es este lunes, cuando el termómetro marcará los 22 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, jóvenes estudiantes se manifestaron en Zacatecas en conmemoración por el 2 de octubre.
Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio. No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney, a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. De regreso en este último bloque informativo, auditorio, hablemos de las muchas prohibiciones que ha tenido el gobierno federal en los últimos años, por ejemplo, en la comida chatarra. Y es que más allá de buscar un diálogo y tratar con evidencia el solucionar este tipo de problemas, bueno, ellos buscan prohibir. Aunque siempre es mejor regular que prohibir, hay casos en los que la prohibición es un reflejo de la evolución social. De acuerdo con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, las prohibiciones bien fundamentadas, lejos de ser meros actos restrictivos, pueden convertirse en catalizadores del progreso social, institucional y moral siempre y cuando estén sustentadas en evidencia científica, diálogo intersectorial y principios de justicia ambiental. Pero al final de cuentas hacerlo con la forma en la que se hace, restringiendo obviamente la libertad de las personas al consumo, pues obviamente implica pues una tendencia que sí puede llegar a afectar pues obviamente las libertades. De acuerdo con los expertos en la materia, en vez de que el Estado mexicano esté prohibiendo de manera tajante, se deberían de crear políticas de prevención en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública que tiene que ver con la salud, ya que aseguran que no hay ninguna evidencia que demuestre que el prohibir solucione estos problemas. Funciona la prevención y funciona la intervención comunitaria para la construcción de valores, cohesión social y redes y tejidos de protección y digamos convivencia pacífica entre las personas. Eso sí ha funcionado. En junio de 2025, el Congreso de México aprobó por unanimidad la ley Mincho, que reforma la Ley General de Vida Silvestre para prohibir por completo los espectáculos con mamíferos marinos como delfines, orcas, lobos marinos o focas, y restringe su cautiverio, salvo con fines científicos o de conservación. En el caso, por ejemplo, de los delfines, si bien pues tal vez tengan un buen trato, pues no podemos evitar preocuparnos porque viven en un estanque de 10x10, cuando su hábitat natural pues no tiene fin. Estas prohibiciones reflejan una nueva etapa en el país, donde el Estado ha asumido un papel más paternalista en nombre de la salud y más regulador en el caso del bienestar animal, limitando prácticas antes toleradas o incluso protegidas. Sin embargo, las medidas han provocado tensiones sociales entre lo tradicional y lo moderno. Mega Noticias, Alejandro Rolten. Prohibiciones que precisamente el gobierno pues tendrá que rendir cuentas y ver si realmente dieron resultados. Vámonos ahora con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy me quiero referir a este circo de 3 pistas y hasta más que tienen cada vez que hacen la glosa. Esto es un acto que cada año lo hacen ahí en el Congreso del Estado. ¿Para qué? Para que los de la oposición estén criticando y para que los diputados alineados le estén echando porras al orador en turno. Ahora le tocó pues ir a comparecer en primer término a Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas. ¿Pero a qué va? Llega, pone su discurso y dice de cosas, estamos bien, ayúdenos, vamos a trabajar juntos. ¿Cuándo lo han hecho? ¿No? Una clara muestra de que no lo hacen es la capital y el gobierno del estado. Les pide a los diputados que le ayuden, que no hay que estar tomando como bandera, por ejemplo, la desaparición de personas, pero ellos ¿qué hacen para atacar este flagelo de la sociedad? Día con día desaparecen más de 2 personas aquí en Zacatecas. Y entonces, ¿de qué sirve la glosa? ¿Para ir a tirar rostro? ¿Para unos que aplaudan y los otros que critiquen y no se llegue a nada en concreto? Porque de nada sirve que le estén diciendo que las cosas estén mal. Si las corrigieran, eso sería otra historia. Pero unos aplauden, los otros critican y no se llega a nada. Es un ejercicio sin fruto, es un ejercicio que no tiene pues un beneficio para todos. Nada más van los funcionarios de primer nivel y son atacados por unos
que son los de la oposición, los diputados críticos, y por el otro les aplauden. Hay algunos legisladores locales que quisieran tener la voz para criticar, pero no se los permiten porque están alineados, es decir, obedecen al gobernador en turno. Entonces, ¿para qué se hace este tipo de ejercicios? ¿Para gastar dinero? No, hombre, hay que moverle ahí porque de nada sirve y la sociedad se da cuenta de que este es un circo donde unos aplauden y otros critican. Muchas gracias y buenas noches. Precisamente, ojalá que este ejercicio de rendición de cuentas tuviera más frutos y que realmente se pongan sobre la mesa los casos, las situaciones y lo que realmente la población zacatecana busca entender en ese tipo de glosas, donde precisamente justo hoy hablamos de la Secretaría de Finanzas, pero bueno, muchas veces se deja solamente al diálogo y a posicionamientos que no se le dan seguimiento. Vámonos con más información, auditorio, precisamente en los temas del día de hoy, de este 2 de octubre, y es que el 2 de octubre no se olvida y el que no brinque es Monreal, fue la consigna con la que estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en su mayoría en el nivel de preparatoria, pues encabezaron una marcha este jueves para conmemorar los 57 años de la matanza de Tlatelolco. El contingente, integrado por al menos 300 jóvenes, partió de la Unidad Académica Preparatoria 2 y avanzó hacia la Facultad de Ingeniería. Desde ahí, pues bueno, continuaron hasta Plaza de Armas para terminar en Palacio de Gobierno. Durante el recorrido, además de recordar la fecha histórica, los manifestantes aprovecharon para exigir un alto a la violencia que aqueja pues al Estado, denunciando el temor cotidiano de caminar por las calles o trasladarse entre las unidades académicas, que incluso también señalaron que recientemente fueron agredidos en las inmediaciones de la Preparatoria 2 por comerciantes de la Feria Nacional de Zacatecas, una situación también que le compartimos en este espacio informativo. Cabe recordar que en años anteriores esta marcha era encabezada principalmente por estudiantes de la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos del municipio de Loreto, quienes convocaban a miles de jóvenes y se trasladaban en camiones hasta la capital. En este 2025 la movilización también se llevó a cabo de manera simultánea en dicho municipio. Y hablando en temas de salud, auditorio, en el estado de Zacatecas, 9 niñas de entre 11 y 15 años son atendidas actualmente por la Secretaría de Salud por encontrarse en condición de embarazo. Informó así María de los Dolores Hernández, jefa del Departamento de Planificación Familiar y Salud Reproductiva para Adolescentes. La funcionaria detalló que de enero a junio de este año se contabilizaron 35 nacimientos entre jóvenes de 15 y 19 años de edad. Agregó que el mismo periodo pues se han registrado alrededor de 1,300 nacimientos, muchos de ellos pues sin control prenatal, ya que las adolescentes suelen evitar la atención médica incluso en casos de complicaciones. De acuerdo con dichas cifras, en 2023 Zacatecas ocupó el tercer lugar a nivel nacional en embarazo adolescente, solo por debajo de Chiapas y Guerrero. Hernández explicó que las causas son diversas. Algunas menores expresaron el deseo de ser madres, mientras que otras desconocen los métodos anticonceptivos o incluso que estaban embarazadas. Sin embargo, el sector salud ha identificado que el contexto familiar es determinante, ya que en muchos casos se trata de hijas de madres o padres solos que enfrentan problemas de adicciones o situaciones económicas precarias. La funcionaria destacó que existen unidades móviles que visitan escuelas, comunidades y municipios para brindar información y orientación de salud sexual y reproductiva. No obstante, persiste la resistencia de algunas madres de familia que prefieren evitar que sus hijas reciban educación sobre sexualidad o el embarazo. Y ya para cerrar, auditorio, el gobierno de Estados Unidos anunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estarán presentes en el Super Bowl, cuyo espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny. La medida responde a una directiva presidencial que si estás en el país sin documentos, pues hazte un favor, vete a casa, advirtió Corey Ladwitsky, asesor del Departamento de Seguridad Nacional. El espectáculo tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. Vaya manera de presión y también una política de Trump que, bueno, se está estableciendo desde hace un tiempo.
Auditorio, agradecerle como siempre su permanencia en este espacio informativo. Sabemos que por supuesto hay mucha información y muchos comentarios precisamente ante este tema de la ley de amparo, también sobre las glosas, donde muchos de ellos pues nos mencionaban que no estaban de acuerdo con este tipo de ejercicios y poco se hace. Por acá nos mencionan, por ejemplo, como siempre, desde que entró ese dinero, ese tanto en los bolsillos del gobernador como en el de Verónica Díaz. Bueno, hablando precisamente del tema de los recursos que se podrían invertir en lo que fue el segundo piso, y bueno, aún no se rinde cuentas de dónde quedó o si se pagará un recurso, pues bueno, a Grupo IXA por mega obra que a final de cuentas no se realizó. Lamentablemente, auditorio, el tiempo de esta noche se nos fue volando, pero vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo, el seguimiento, por supuesto, a esta ley de amparo. Vámonos ahora con información nacional. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, nos vemos mañana. De la matanza del 2 de octubre. Y vemos claramente